Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo soy Magdalena Sierra, directora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Finisterra. Quisiera darles la bienvenida en esta nueva instancia de diálogos aislados. Para quienes no conocen el formato, fue una instancia que iniciamos en la pandemia, que cada expositor o cada invitado en el fondo, estando en una condición aislada, decidimos nosotros entrar en estas conversaciones que rondaran el ámbito o la visión más creativa o de los procesos creativos, siempre vinculándolos a nuestra área desde la arquitectura, pero también preocupándonos mucho de encontrar en el fondo los puentes y las relaciones que pudiese tener la arquitectura junto a otras disciplinas. Y en esta instancia nos acompaña el arquitecto David Barragán, socio de Alborde, y a quien Francisco va a presentar en detalle en su currículum más adelante, y a Bárbara Saavedra, ella es bióloga chilena, doctora también en ecología, a quien Francisco también va a presentar, pero por mi lado, darles la bienvenida, agradecerles la invitación y la oportunidad de poder en el fondo tener esta instancia de conversación. Y quien modera hoy día es Francisco Godoy, quien también en el fondo va a guiar el proceso de esta conversación, con algunas imágenes también que nos va a ir presentando. Así que dejo con ustedes a Francisco, y muchas gracias Bárbara y David, bienvenidos. Bueno, gracias Maida. Primero que todo, decirles que tenemos dos grandes invitados el día de hoy. Para mí es un honor de verdad participar en esta conversación. Primeramente Bárbara Saavedra, ella es bióloga chilena con doctorado en ecología y biología evolutiva de la Universidad de Chile. Se dedica a la conservación de la biodiversidad, explicando el valor crítico de la conservación para el bienestar humano y el desarrollo sustentable. Desde 2005 es directora de Chile de Wildlife Conservation Society. Incentivó la creación del proyecto Parque Cariquinca en Tierra del Fuego y participó de otros proyectos apoyados por la misma entidad, como la relación entre la ganadería y las especies nativas entre Chile y Argentina. También es consejera del Consejo Nacional para la Innovación y el Desarrollo, directora de la Sociedad Ecológica de Chile, directora de la Alianza Valor Minero, directora de la Fundación Vive Chile, BTR, y consejera del Consejo Chile-California, además de consejera del Instituto de Derechos Humanos desde el 2015, y miembro del Consejo Consultivo del Ministerio de Medio Ambiente, entre otros. Y parte del equipo de Turbatol, el pabellón chileno que se expone actualmente en la 59ª Bienal de Arte de Venecia. Y por otra parte tenemos a David Barragán, arquitecto de Estudio Alborde, creado el año 2007, con base en Quito, Ecuador, y conformado por David, Pascual Gangotena, María Luisa Borja y Esteban Benavides. Habita el territorio del cuestionamiento, donde las certezas sobre lo que debe o no debe ser la arquitectura están en constante construcción. Sus ideas se desarrollan en el hacer, y con mayor precisión y detalle en el sitio. Alborde percibe una arquitectura cuya estética es consciente de la energía gastada en la construcción, aparentemente sin esfuerzo, donde la forma de unir los materiales es clara y lógica. Una arquitectura abierta a la participación activa de los usuarios en el proceso de diseño y construcción, donde todos puedan ver el resultado resuelto del problema sin más pretensiones que atender las demandas del proyecto. El diseño afronta la sostenibilidad de la vida como centro de la discusión: recursos, consumo, género, corresponsabilidad y desigualdad social. Construye con los recursos y técnicas del lugar, donde el territorio es siempre una variable particular y única. Los proyectos se convierten en una radiografía del sitio que hablan de las costumbres de la gente, su historia, sus problemas y sus necesidades. La diversidad de los proyectos representa la voluntad de la gente de comprometerse con las ideas, asumiendo riesgos y participando en la toma de decisiones. Así que yo quería comenzar esta presentación con esta cita de Buckminster Fuller del año 1969, y desde ahí la importancia, digamos, en la observación
de una imagen en el tiempo, ¿cierto? Del libro Operating Manual for Spaceship Earth, que dice: la Tierra es una nave espacial que se nos entregó sin manual de instrucciones, y no vamos a ser capaces de pilotear nuestra nave espacial Tierra durante mucho tiempo más, a no ser que entendamos que es una única nave y que nuestro destino es común. Tenemos que ser todos o no será ninguno. Me pareció que esta cita era pertinente, digamos, para introducción a este diálogo, donde se plantea el planeta Tierra, ¿cierto?, como un sistema único y común, donde si no somos capaces de romper estas individualidades y generar colectividad, estamos destinados de algún modo al fracaso, ¿cierto? En un contexto mundial de crisis ambiental, con sociedades o comunidades fracturadas socialmente, deberíamos pensar de algún modo como estos ninos, estos pájaros que colectivamente se vuelven más fuertes. Como unidad son débiles y presa fácil, pero como bandada un sistema coordinado, imbatible, tal como un sano ecosistema. Esto, a mi parecer, establece, ¿cierto?, el marco de esta conversación y une los trabajos de Bárbara y David desde distintas disciplinas, pero con un horizonte en extremo claro y definido, desde la ecología y la arquitectura hacia un pensamiento global donde somos parte única de un sistema complejo. Y quería partir con Bárbara por un concepto especial que me pareció muy interesante acerca de la concepción, ¿cierto?, de un único sistema socioecológico, como una matriz de vida, ¿cierto?, que se da solamente en este lugar del universo. O sea, entender este milagro que ocurre en el planeta Tierra, y si Bárbara nos podría dar más profundidad en ese concepto del sistema socioecológico. Gracias, Francisco, por la invitación. Saludo ahí a David, que ya no habíamos hablado antes, y al resto de la gente que está por ahí escuchando, que uno siempre se sorprende que haya alguien detrás de esto. Tengo muchos comentarios, no quiero dar la lata, pero quiero comentar algunas cosas generales en relación a lo que menciona. El hecho que tú hayas puesto una imagen de estos ninos, que no son pájaros de estas latitudes, es un reflejo de la poca conexión que los humanos tenemos con la naturaleza. Hemos crecido como sociedades y como culturas, digo, las culturas actuales, al menos lo que ocurre en esta parte de América, bien desacoplados de lo que son nuestros propios territorios, porque somos el producto de procesos de colonización súper profundos, súper transformadores. El meteorito que cayó a los ¿cómo se llama?, y que sacó de la faz de la Tierra gran parte de los dinosaurios, nos cayó a nosotros después del arribo de Europa. Y parte de los resultados de aquello es que tenemos un desacople súper fuerte, una herencia que también se trajo de Europa, súper fuerte de la relación que tenemos nosotros con la naturaleza, y más específicamente la naturaleza y la biodiversidad, tal como tú dices. La vida, y como técnicamente se llama, la biodiversidad yo digo siempre que es la mayor singularidad del universo, ¿ah? Y es un elemento del cual nosotros somos parte constitutiva, a pesar de que no lo reconocemos, no lo sabemos mucho y no lo entendemos tampoco. Y ese quizá es lo más importante, entender que cuando hablamos de este destino común, ni siquiera estamos hablando de los humanos de manera independiente, sino que estamos hablando de relaciones con otras especies, y que nuestro destino como sociedad y como cultura está jalado por el destino de los otros que no somos nosotros. Entonces lo común no resulta tan común en ese bueno, eso es lo primero. Lo segundo es que lo común, cuando hablamos del destino común, tiene embebida una cosa que es propia también de la naturaleza, la vida y la biodiversidad, que es justamente eso, la diversidad. No es tan común ese destino común, y cuando nos plantamos frente a esta pregunta de tratar de encontrar lo común, olvidamos lo que es propio de la vida, lo que es esencial para su existencia, que es justamente la diversidad. Y ahí nos cuesta mucho poder construir algo común, pero en base a una profunda
necesaria y vital diversidad en amplios niveles, en amplia escala. Y quiero comentar también que lo verdaderamente compartido, a lo cual estamos todos conectados, desde Quito, donde está David, donde estamos nosotros, es esta matriz, esta matriz de vida que es la naturaleza y la biodiversidad, que paradojalmente, por ser ubicua en este planeta, no la vemos, y que también paradojalmente, estando en una situación de la mayor degradación de esta matriz de vida, como es la pérdida de biodiversidad en toda la historia de la Tierra, la estamos viendo recién ahora, cuando ya la hemos perdido en gran parte en muchos lugares. Esta foto que tú estás mostrando es un ejemplo de eso, es la degradación de los bosques de Tierra del Fuego, que están afectados por una especie invasora, que son los castores, que no son propios de este sitio, tal como los estorninos no son propios de Chile. Y que es la segunda causa más importante de pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Y bueno, como te digo, vemos y nos estamos dando cuenta de la pérdida de la biodiversidad cuando ya la hemos perdido, y dado su carácter carácter histórico, complejo, sistémico, integrado, no es tan fácil traerla de vuelta. Y ese, bueno, el trabajo que hago yo desde mi espacio, o desde lo que yo puedo mover dentro de esta máquina, o me interesaría poder mover, es más real decirlo así, que es justamente la conservación de la biodiversidad, a responder a este fenómeno. Perfecto. Y para ustedes, David, como operadores, digamos, del territorio con Estudio al Borde, respecto a este sistema también complejo, donde estamos involucrados, donde es difícil, digamos, definir si somos, si tenemos algo en común, si tenemos este destino común, como dice la Bárbara, ¿cómo lo ven ustedes desde ese reconocimiento, no solo como del territorio, sino que de un clima con factores súper específicos, donde hay una cultura involucrada, una comunidad propia con características fuertes de arraigo, digamos, a ese territorio específico? ¿Qué tal, Francisco? ¿Qué tal, Bárbara? Qué gusto estar con ustedes. Saludos a todos quienes hacen la facultad también, que están organizando esto. A ver, ¿qué te cuento por ahí como operador del territorio? Lo primero que a nosotros nos toca en el camino es un poco desaprender que los arquitectos no somos responsables de todo, y que los arquitectos no tenemos que hacer todo, y que no sabemos casi nada. Es como que lo que primero tenemos que ir desaprendiendo. Creo que la formación siempre está muy centrada en pensar que la arquitectura es capaz de resolverlo todo. Con el tiempo fuimos aprendiendo que la arquitectura es simplemente la punta del iceberg, porque es algo muy visible al serlo construido, pero que hay una cantidad de procesos sociales, hay una cantidad de todo tipo de estructuras, tanto las naturales como las políticas, las económicas, las culturales, que sostienen esos proyectos y esos procesos. Y eso a nosotros nos va enseñando la vida cuando comenzamos a movernos fuera del status quo y cuando comenzamos a trabajar en proyectos de desarrollo social. Ahí comenzamos a entender que necesitamos ser transdisciplinarios. Ahí comenzamos a entender que hay unos entornos muchísimo más complejos, que la arquitectura está más allá de lo que aprendimos en la disciplina, y que hay que comenzar a conectar muchísimas capas con muchísima gente. Eso es lo que nosotros vamos aprendiendo en esa forma de operar en el territorio, y es de una u otra forma como vamos ganando herramientas para irnos insertando. Después, lo otro que aprendemos es que nuestras respuestas van a ser siempre locales. No importa si trabajamos un proyecto en Chile, en Lima, en Sao Paulo, en donde sea, en Venecia, X. Nuestras respuestas siempre están buscando ser locales, porque creemos que con la poca posibilidad que tenemos de conocer ese otro territorio, incluso fuera de nuestra ciudad, ya somos ajenos a ese territorio. Con la poca posibilidad que tenemos de conocer ese territorio, por más tiempo que queramos meternos, la forma de errar menos
o dicho de otra manera más en positivo, de ser más asertivos, va a ser buscando soluciones locales con gente local, con materiales locales, tratando de generar y potenciar los procesos que ya existen en el territorio. Eso también vamos aprendiendo con el tiempo. Por eso estamos muy distantes de ese tipo de producción que más bien viene trabajada de formas o más genéricas o más industriales. Lo nuestro se identifica siempre con ese lugar en el que estamos, y si se hace una radiografía, que era un poco lo que hablábamos hoy dentro de la temática de los rayos X de ese territorio, se puede ir entendiendo capa por qué se seleccionan esos materiales, por qué se construyó de esa forma. Nosotros, cuando estamos iniciando el proyecto, comenzamos a entender también con quién vamos a construir acceso, a qué mano de obra vamos a tener acceso, a qué tipo de herramientas vamos a tener en el lugar. No hacemos una línea hasta no ir descubriendo todas esas capas, y después todas esas capas nos van llevando también a entender que esto también es con el tiempo, que nos interesará mucho trabajar lo local, no solo por traer a la contemporaneidad técnicas vernáculas, no solo porque esas técnicas encontramos gente que la pueda construir y que cada vez más difícil que ese saber se transmita porque las vamos negando, sino también porque nos dimos cuenta que la economía del proyecto tiene una mejor forma de redistribución. Entonces, digamos que yo tengo $100,000 para hacer un proyecto, no es lo mismo darle los $100,000 al monopolio y que trabaja un proyecto muy rápido, muy industrializado, cuando esos $100,000 puedo comprar materiales locales y pagar mano de obra local. A la final es el mismo valor con el que estoy manejándome en la economía del proyecto, estoy cambiando el proyecto, ni le estoy pidiendo más o menos a mi cliente. Es el mismo dinero que tengo, pero lo que nos comienza a interesar es entender de qué forma ese dinero se redistribuye en el territorio, porque creemos que eso va a lograr una mayor justicia en esa redistribución que en un sistema que esté buscando apoyar a los monopolios. Perfecto. Me estaba pensando que aparece como tema principal, digamos, esta capacidad del conocimiento local, ¿cierto? Como decía Le Corbusier, la tradición es la cadena ininterrumpida de todas las innovaciones, y luego el indicador más seguro de la proyección hacia el futuro. Y Bárbara, para ti, respecto a estos cambios como procesos graduales, integrados, que reconocen de alguna forma lo local, ¿cómo ha sido ese proceso en tu trabajo de instalar capacidades en los territorios, de entender cómo funciona quizás un ecosistema o un grupo de personas que operan en un cierto territorio, para poder de alguna forma capacitarlos, hacerlos innovar y después generar esos cambios, digamos, reales, que sean concretos? Yo tengo que posicionar la respuesta en lo que es en mi mandato, que es el tema de la conservación de la biodiversidad. Hoy día el mayor desafío que tenemos es justamente hacer que esas cosas que hacemos todos o que decimos que hacemos en función de la conservación sean realmente efectivas, que tengan un impacto finalmente en los territorios, que es donde se materializa lo global, ¿ya? Ahora, dado lo propio de cómo funcionan los sistemas vivos, nosotros también reconocemos que lo local está conectado con muchas otras cosas, a otras escalas. Entonces, cuando uno realmente quiere tener resultados concretos y efectivos y reales de transformación, tienes que poder mirar o intentar mirar y entender esta complejidad que te hace a veces entender que para poder tener un impacto local, no necesariamente la tuerca que hay que apretar a veces está directamente en el espacio local. Y eso es así cada vez más fuerte en este mundo súper globalizado, porque muchas de las decisiones, de las cosas que ocurren y que finalmente llegan a los territorios, pasan en otras partes. Y nosotros estamos a merced de gente que está muy lejos de nuestra geografía,
firmando decretos y tomando decisiones por los destinos de territorios que están muy alejados de sus propias vidas, pero que impactan miles de vidas, no solamente humanas, en los territorios donde ellos finalmente, donde caen, digamos, estas decisiones. Entonces, es propio de la ecología esto de tener la capacidad de mirar, de tener doble mirada, como se llama. Por un lado, ver el objeto, pero ese objeto nunca está en el vacío, está en un contexto que es social, que es ecológico, que es político, que es económico, que es global. Espérame, que estoy aquí. Espérame un poquito. Perfecto. Entonces, poder entender lo más acabadamente posible o lo más profundamente posible esas complejidades es gran parte del desafío de trabajar hacia una conservación efectiva. Eso es importante entenderlo. Hay una multiescala que hay que tratar de mirar y eso, tal como lo decía David, no se logra con una sola mirada, no se logra con la mirada que podemos aportar nosotros, que viene de una pequeña parte de la ciencia, que son la ciencia ecológica, sino que hay que traer a esa conversación múltiples miradas. Y hay que traerla de una manera que pueda tener sentido y que se pueda analizar, y eso es parte de cómo se van desplegando los procesos de aprendizaje o de coaprendizaje y de entendimiento de estos problemas que son complejos. En ese sentido, Bárbara, como justo está en esta imagen, ¿cómo aparece eso que tú dices son como problemáticas complejas, digamos, en las que la interdisciplinariedad o la multidisciplinariedad es fundamental? O sea, este trabajo colectivo que yo creo que une el trabajo de ustedes dos. ¿Cómo ven esa parte? ¿Cómo aparece esto o este proyecto de Turbatol desde el arte, digamos, a profundizar o a intensificar ese debate y ayudarte, digamos, en el proceso de llevar a cabo, de llevar ese mensaje? Sí, esto que yo te hablo como súper en abstracto, nosotros tenemos la experiencia de bajarlo a distintos proyectos y a distintos procesos. Algunos de esos tienen que ver con, por ejemplo, la declaratoria de áreas protegidas, la protección de humedales específicos, como pueden ser las turberas, que se vinculan con Turbatol, la generación de capacidad de educación en los territorios o educación a quienes están tomando decisiones lejos de esos territorios que están impactando. Y uno de esos ejemplos es un trabajo que tiene más de 12 años, que es la conexión de dos mundos que supuestamente están separados, que es el mundo del arte con el mundo de la conservación de la biodiversidad, posicionado en un territorio específico que es Tierra del Fuego, y que nace de la propuesta de Camila Marambio, curadora de arte, y que hemos venido desplegando y con distintas caras a lo largo de los años, y que nos ha obligado, o por lo menos a mí ha sido uno de los trabajos fundamentales que ha alimentado mi práctica de la conservación de la biodiversidad, porque me ha enseñado a entender realmente lo que es el trabajo transdisciplinario, en el sentido de poder realmente trabajar con alguien que es distinta a ti o distinto a ti, y de entrar en procesos, con foco en los procesos, que al menos a mí me han permitido poner lo mío en un espacio común. Por ejemplo, en el caso de Venecia era la construcción de este pabellón, ponerlo en un espacio común donde cada uno, que son todos los que participamos en este proceso, que incluye al Mundo Selknam de la mano de Germán y Molina, artistas sonoros, arquitectos, artistas visuales, investigadores de distintos tipos, historiadores del arte, a ponerlo nuestro en este espacio común, amasarlo sin realmente, aceptando que no entendemos realmente lo que ocurre ahí en su totalidad, que vemos solo nuestra pequeña parte, y en este proceso que está todo diseñado, que tiene mucho de componente lúdico, de mucha confianza también, tomarlo de vuelta transformado como un conocimiento que ya es propio, y esa esencia de trabajar
en ese proceso y de tener como resultado una transformación y un producto específico es el mandato global que hoy día necesitamos y que está entregado por los organismos que vienen de la ciencia para poder avanzar en mejorar las condiciones o digamos, volver a tener condiciones adecuadas en lo que tiene que ver con biodiversidad o, por ejemplo, cambio climático. En el caso específico de esto, de Turbatol es un camino que se construye sobre este proceso de más de 10 años de trabajo compartido y que termina, o sea, y que se materializa en un proyecto para la Bienal de Arte que está sustentado sobre el trabajo territorial que nosotros venimos haciendo con este proyecto de arte, pero con muchos otros actores para levantar una movida territorial que permita poner en el mapa de la conservación estos humedales que son las turberas de Patagonia y que tienen un valor muy grande y a la vez muy desconocido para el combate al cambio climático y los temas de adaptación en este mundo hipercaliente. Y el resultado de eso es justamente esto que se está viendo en esta foto, que es lo que yo le llamo un dispositivo como el Perseverance de Marte, que nos permite trasladarnos a un espacio que es desconocido, que es este de la conservación posicionada en estos territorios con la mirada nuestra, que es una quimera que tiene muchas partes de distintos lados, que no se pretende que se entienda totalmente, pero por lo menos que la gente, que sirva como un cordón, como un elemento para transportar a la gente a esta problemática súper posicionada en el tiempo y en el espacio que es hoy día en Patagonia. No sé si Perfecto. se entendió algo de lo que dije. Sí, de todas maneras. Oye, David, y para usted lo mismo, misma pregunta, digamos, la multidisciplinaridad, lo multidisciplinario, digamos, el trabajo colectivo. Vemos que siempre los proyectos de ustedes están relacionados a este conocimiento local por un lado, pero también a entender que no hay soluciones fáciles, digamos, a problemáticas que son complejas. Un poco vamos entendiendo en el tiempo esto, y es la complejidad de los proyectos la que de una u otra forma nos va empujando a la colectividad, nos va empujando a entenderle al otro, creo yo. Porque cuando comenzamos a salirnos del sistema y comenzamos a construir proyectos para ONGs o fundaciones o escuelas rurales o equipamientos rurales o equipamientos para alguna reserva ecológica y cosas así, como que nos vamos escapando un poco de las formas tradicionales de hacer arquitectura, y en ese escape de las formas tenemos que encontrar nuestro propio sistema, y encontramos en lo colectivo de verdad una manera de poder producir, porque lo primero era como que entender que el otro puede aportar, y comenzamos a entender las estructuras horizontales, comenzamos a entender que todos podemos aportar algo, comenzamos a entender que debemos priorizar el intercambio de saberes, que tanto en una playa en medio de la nada, unos pescadores saben construir y nos pueden enseñar mucho, y nosotros también podemos aportar desde nuestro conocimiento como arquitectos, como en el momento que comenzamos a trabajar procesos participativos nos damos cuenta de nuestras limitaciones como arquitectos en entablar las conexiones sociales y comenzamos a involucrar a una antropóloga en el equipo. Entonces, de una u otra forma, la multidisciplinaridad para nosotros comienza a ser una respuesta a resolver esos problemas complejos con los que nos vamos topando. Y eso era, y de pronto ya nos comenzamos a volver un poco adictos porque nos dimos cuenta que nos daba una capacidad de aprendizaje muy rápida. Porque, por ejemplo, no sé, si estamos diseñando un cementerio, que estamos diseñando ahora para un cliente, tenemos un sociólogo experto en temas de muerte y ritos funerarios. Sabemos que nosotros no tenemos que ser los expertos, sabemos que siempre hay alguien que es experto y a quien estamos llamando todo el tiempo. Y como que ya es parte de nuestra metodología de trabajo siempre buscar en las otras profesiones quién sabe más y con quién poder encontrar ese conocimiento. Y después, a nivel territorio, en cambio, empezar un proceso de intercambio de saberes, que es algo que nos importa también muchísimo, porque nos termina como anclando también muy rápido los proyectos. Perfecto. Acá yo muestro imágenes de todo referente al tema, digamos, no es que sean, hay algunas imágenes de otras cosas, pero
Me parece como muy importante entender que en estos procesos integrados, digamos, donde empiezan a entrar otras disciplinas, las cosas se van haciendo más, toman una mayor riqueza, ¿cierto? Empiezan a concentrarse conocimientos mucho más profundos. Para usted, ¿es posible definir qué son restauraciones ecológicas o restauraciones sociales concretas? O sea, ¿se puede lograr a pesar de estas dificultades en los procesos que me imagino que se vuelven mucho más difíciles de ir conectando con comunidades que quizás pueden ser reticentes en un principio, que no tienen, que no sé, uno como externo, digamos, llegar hasta ese lugar se vuelve complejo en algunas situaciones? ¿Para usted existe esa posibilidad de restauraciones ecológicas, restauraciones sociales por el lado de David? Bárbara. ¿Vas, Bárbara? ¿O voy? Está apagada de nuevo su micrófono. Se apagaron. ¿Sole? Ahí volví. Ahí sí. No Ahí sé, está. David, si quieres partes tú, pero Ujú. yo puedo hablar Voy con del... algo Dale, muy dale. sencillo y muy simple. Tiempo. Necesitamos tiempo, hablar con otras personas, interactuar con otras disciplinas, entender la vida, los proyectos desde otras miradas, de otras perspectivas, demanda tiempo. Y eso es algo muy complejo en una sociedad donde, por ejemplo, si estás trabajando para proyectos públicos, la forma en cómo se miden estos procesos es muy complejo de encajar un proyecto de este tipo con ese tipo de sistemas de contratación. O si son procesos de inversión que necesitan también resolverse muy rápido. Entonces hay que entender que toda esta complejidad demanda un tiempo de entender, demanda un tiempo de uno meterse dentro de ese sistema en el que quiere entender de qué forma aportar, en el que quiere uno de verdad entender qué tipo de impacto poder lograr. Entonces, para mí, eso es lo básico. Si uno tiene tiempo, si uno está dispuesto a entender que el proyecto no es de hoy a mañana, sino que demorará lo que tenga que demorar, que esa es la otra cosa difícil de entender. Y con la naturaleza es todavía más complejo eso. Yo creo que podemos estar hablando de restauración o podemos estar hablando de impacto o podemos estar hablando de cambio en el territorio, podemos estar hablando de de todas esas acciones positivas tanto para un ecosistema en el que estemos hablando, ya sea o ecológico, o social o lo que tengamos que hablar. Pero creo que eso es importante. Y después, con respecto a entrar en un territorio y cómo trabajar en eso y qué pasa si las comunidades son reticentes. Nosotros, básicamente, si la comunidad es reticente, nosotros nos vamos, no trabajamos mayormente, porque nosotros de lo que nos hemos dado cuenta a través del tiempo es que no trabajamos donde no nos llaman, no trabajamos donde no nos quieren, donde no nos buscan. Nosotros solo trabajamos con quien quiere ya moverse con nosotros y ahí caminamos. ¿Y de qué forma medimos eso? Cuando nosotros estamos trabajando proyectos en desarrollo. Nosotros somos arquitectos, recuerden, nada más que arquitectos, trabajamos proyectos de diseño y construcción. Y ahí involucramos participación, involucramos algunas cosas. Entonces, el factor de la comunidad reticente, nosotros no nos complicamos porque si la comunidad está reticente, quizá es porque el proyecto que nosotros estamos desarrollando, queremos desarrollar, no es necesario. Por eso no empezamos proyectos desde cero con ninguna comunidad ni ningún territorio y solo trabajamos proyectos en desarrollo. Proyectos que ya están asentados, que ya han comenzado a caminar y en donde la arquitectura tiene una capacidad inmediata de generar un impacto. Una escuela en una zona rural, por ejemplo, que se organizan los padres de familia, que es el caso de la Escuela Nueva Esperanza, porque la escuela pública unidocente queda 1 hora y media a pie. El nivel de deserción escolar es tremendamente alto. Esos padres se organizan, hay un profesor que comienza a manejar la parte académica y crean su propia escuela en la playa y después de 2 años eso se convierte en un éxito porque los niños van contentos a clase. Ahí es donde entramos nosotros cuando nos llaman porque necesitaban un aula acondicionada a sus necesidades académicas. Es imposible que los padres de familia no asistan a una construcción, es imposible que los niños no estén metidos, es imposible
que la gente no quiera colaborar con materiales y mano de obra, ¿sí? Porque estamos trabajando con necesidades en ese momento que son muy latentes para quien está viviendo. No estamos trabajando desde la distancia ni desde el escritorio pensando qué le podría servir al otro para mejorar. Por eso sí creemos que podemos hablar de restauración e impacto, porque por el tipo de necesidades con las que trabajamos de manera puntual. Eso, de mi parte. ¿Ustedes tienen como procesos de evaluación posterior, digamos, en términos de el impacto que tiene eso, o la instalación de esta escuela, por ejemplo, en un territorio, y siguen visitándola durante tiempo? Sí y no, porque al no ser nosotros una fundación, sino ser una oficina de diseño, en donde todo el tiempo estamos buscando cómo fondear proyectos para dar apoyo a comunidades más vulnerables, no podemos fondear el estudio posterior, el seguimiento y medir los impactos. O sea, de manera directa, profesional y técnica, no. Pero sí podemos ver cuando los cambios se van dando. Entonces, por ejemplo, la Escuela Nueva Esperanza es un proceso de 10 años de construcción cada 2 años, en donde conforme el proyecto se va consolidando y se va asentando, la comunidad necesita más cosas, más espacio físico para seguir desarrollando más actividades. Entonces, para nosotros, de una u otra forma, ver el proyecto a través de 10 años, como poco a poco se van haciendo cosas, a veces con nuestra guía, a veces sin nuestra guía, porque comenzamos en un momento a crear sistemas constructivos que ellos no puedan replicar. Nos dimos cuenta que ya no nos llamaban a nosotros, sino replicaban solo, y el proyecto seguía creciendo sus geometrías. Entonces, de una u otra forma, para nosotros el proyecto sí funciona y tiene ese impacto, y lo podemos medir porque vemos que sigue moviéndose, pero después no solo es la arquitectura, sino que hay que entender que lo más interesante para nosotros de este proyecto ha sido entenderlo como una radiografía de su organización social. Cuando la comunidad, los líderes de la comunidad de pescadores, con los líderes de la escuela, con los líderes de la comunidad en general, están de acuerdo todos en los objetivos comunes, el edificio está en su mejor estado. Está perfectamente mantenido, los espacios se usan, las aulas funcionan, los padres pueden usar también, la cocina comunitaria también, como que todo funciona a la perfección. Pero cuando estas organizaciones del territorio están como fragmentadas o peleando por distintas cosas que a veces pasa, que más bien que es normal, uno ve cómo la arquitectura también comienza a fragmentarse, comienza a dejar de ser mantenida, comienza a ocuparse menos. A través de 10 años hemos visto todo tipo de formas de ocupar el edificio. En los mejores momentos, esa escuela también es un hospital temporal cuando viene la brigada del Ministerio de Salud para hacer algo. También es el momento donde se organizan el encuentro de escuelas rurales alternativas. Y así como hay momentos en donde no pasa nada. Pero nos parece fascinante ver en este tipo de procesos donde son tan insertados en el territorio, cómo en el edificio se puede ir leyendo qué tan bien o qué tan mal está la organización comunitaria en ese momento. Y en ese proceso, Bárbara, me imagino que para ti es súper similar, o sea, lo arraigado que pueda estar la conexión con cada uno de los elementos del ecosistema y de cómo ellos van evolucionando para restaurarse, reactivarse. Me imagino que tiene una línea común, digamos, entre el trabajo de David y el tuyo. Totalmente común en el sentido de que no es posible avanzar en conservación efectiva si no existe realmente una participación de la gente y un involucramiento en lo que sea ese proyecto, cual sea ese proyecto de restauración. Y eso es una cosa súper difícil de entender y de aplicar en un país que es súper centralizado como Chile, en un mundo que es súper hegemónico desde el punto de vista de la toma de decisiones. Es muy difícil, no están, digámoslo de otra manera, no están dadas las condiciones en prácticamente ningún lado que permitan realmente activar, favorecer y canalizar la participación de la gente directamente, que se necesita que esté directamente involucrada en nuestro proyecto. Entonces, cuando nosotros tenemos que empujar o necesitamos avanzar con algún proyecto de restauración o de conservación, tenemos que muchas veces partir mucho más atrás. Nosotros ni siquiera levantamos la voz de comunidades, levantamos la voz de la naturaleza, que no tiene muchas veces voz.
y por lo tanto tenemos que ir mucho más atrás en el sentido de empezar recién a generar las condiciones y ahí el foco tiene que estar puesto en el proceso que nos permita llegar a la gente, y muchos de esos actores son locales, como dije antes, otros no lo son, e ir enganchando estas voluntades que permitan gatillar las transformaciones necesarias para finalmente impactar en los territorios. Ahora, es importante entender, y esto conecta con lo que mencionaste al principio, que nosotros los humanos no somos separados de la naturaleza. Por eso que hoy día no existimos en el vacío, fundamentalmente. Y por eso que hoy día, y hace muy poco ocurre eso, se habla de estos sistemas socioecológicos. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de invertir o de hacer proyectos de conservación, y en particular de restauración, esto tiene al menos dos caras. Una cara que tiene que ver con traer de vuelta estructuras que son de la vida, como que sea ecosistemas, especies que pueden estar amenazadas, bosques, humedales u otras cuestiones, los procesos que ellos puedan ejecutar o los procesos que permiten su existencia. Pero también trae de la mano consigo, cuando se hace bien, en sintonía con los actores relevantes territoriales, trae consigo también restauración social. Van de la mano, son indisolubles. Entonces, poder aproximarse a entender este fenómeno desde esas dos miradas y activar desde ese entendimiento procesos que permitan ir fortaleciendo el entendimiento común, la co-construcción y la canalización de las acciones para poder gatillar estas transformaciones, es una cosa que ocurre muy pocas veces, porque el nivel de complejidad es muy grande, porque hay muchas otras necesidades, porque hay poca gente, al menos en el caso, yo soy ecóloga, nuestra materia, nuestra materialidad es la biodiversidad. Existe muy poca gente con este entrenamiento en el mundo, a diferencia de, por ejemplo, de otras profesiones, incluso como la misma arquitectura. Entonces, son muchas las dificultades, pero algunos elementos que son importantes es que hay que, lo que llama David el tiempo, es permanecer, es realmente entender, permanecer en los territorios, tener pertenencia a esos territorios o conectar con la gente que está y que tiene pertenencia en esos territorios o generar esas capacidades. No se puede telemanejar lo que son los temas de conservación ni de restauración socioecológica. No se pueden telemanejar. Entonces, tener una permanencia y un conocimiento profundo de esos territorios son cuestiones que se co-construyen a lo largo del tiempo. Eso es así tanto para lo que hace David como para lo que nosotros hacemos. Pero a la vez, como lo dije al principio, estamos enfrentados a una situación de degradación de la biodiversidad tan gigante, tan grande, que no tenemos ese tiempo. Por lo tanto, necesitamos activar mecanismos con los cuales poder contagiar algunos de los principios que rigen las tareas de restauración y de conservación, y poder así escalar los impactos que puedan tener algunas intervenciones, porque no tenemos mucho más tiempo. La tasa de degradación de especies, de degradación de ecosistemas es muy, muy grande. Y para colmo, hay muchas veces que se están tomando decisiones que van en contra bueno, la mayor parte del tiempo, las decisiones que se toman, tanto en los territorios, por desconocimiento, por empuje de decisiones que se toman en otros niveles, atentan justamente contra estos mismos procesos de restauración. Entonces es una inequidad muy grande en relación a tomar decisiones y acceder a la toma acceder a poder impactar finalmente el destino y direccionar los procesos locales hacia procesos de conservación. Normalmente la ola nos pasa por encima. Y ahí lo que al menos para nosotros es importante es anclar estos procesos en los territorios y en la gente que está ahí. No es posible que una organización, ni que el Estado, ni una fundación, ni una academia pueda realmente pretender resolver esos temas por sí solo. Permanecer en el tiempo y entrar en ciclos que son súper adaptativos, porque no hay una solución a priori tampoco. Cada una de estas cosas son realmente
artesanías, tal como lo dice David, que se van desplegando en la materialidad misma de la gestión de la conservación en esos lugares, y que tiene distintas caras, no solamente una especie, que puede ser un hongo, una planta o un ecosistema, sino también cara de instituciones, cara de gente, cara de dificultades que van por otro lado, económicas, culturales, o frenos que vienen por otro lado. Entonces, esas complejidades y esa rugosidad de la materialidad de gestionar esto, solo se logra cuando uno conoce realmente y se conecta bien profundamente con estos desafíos. Oye, aprovecho de abrir el micrófono, digamos, si existe alguna pregunta. Por mientras solo quería comentar, o sea, dejé esta imagen que me parece detonante en algún sentido, el crecimiento de ciertos vegetales después de la bajada de lava volcánica por un sector que borra de alguna forma completamente un ecosistema, y después del tiempo ese proceso empieza a resurgir. Entonces, como de alguna manera cierre a mi serie de preguntas, digamos, y en este contexto que tú comentabas, Bárbara, de las dificultades que llevan estos procesos, tanto para ti y para David, ¿cómo ven, digamos, el futuro en este contexto ecológicamente muy complejo, una crisis ambiental profunda, por otro lado social, culturalmente también fracturada en muchas dimensiones? Esa visión del futuro, digamos, de cómo, un poco conectando de alguna manera con la frase inicial de Buckminster Fuller de 1969, ¿cómo es esa visión de ustedes de lo que viene? La visión de lo que viene, gran pregunta, dependiendo del día y dependiendo la hora, porque yo creo que hay días de los que uno sí dice, ya no hay marcha atrás, ya se fue todo al diablo. Y hay otros días en los que uno está más positivo, y yo creo que la positividad a mí me alcanza cuando estoy más conectado con la gente con la que produzco en todos los niveles, no solo con mis socios, sino en realidad cuando todas esas capas de complejidad se van conectando, cuando con la antropóloga logramos ir resolviendo algunos de esos nudos, cuando con el ingeniero vamos resolviendo nudos, cuando con las personas de las comunidades locales, con los benefactores, con toda esa gente, cuando vamos encontrando esas personas con las cuales trabajar, ya sea en el sector público, privado, en el tercer sector, yo soy más positivo de que hay una visión de futuro, de que sí podemos construir a largo plazo procesos muy sostenidos y que generen un impacto dentro de ese sistema socioecológico. Pero cuando no encuentro esa gente, cuando de pronto se van cerrando esas puertas, porque realmente, en realidad dependemos de las personas a las que toman las decisiones, es cuando me pongo un poco pesimista. Así que para mí hay futuro tanto cuanto haya gente con ganas de buscar opciones y buscar mecanismos para seguir trabajando y haciendo cosas. Por ahí va y eso extrapolado a cualquier área del conocimiento o cualquier tipo de trabajo, independiente si es grande, pequeño, o como decía, público, privado, tercer sector, académico incluso. O sea, y en la academia es así, mientras haya desde un decanato, desde una dirección de carrera, interés de que la academia no sea un negocio, sino es un espacio de investigación, de conocimiento, eso se va a irradiar a los profesores, se va a irradiar a los alumnos, y desde ahí se va a seguir irradiando a una sociedad, pero siempre estamos dependiendo de cabezas. Entonces, cuando hay esas cabezas, yo creo que tenemos esperanza. Cuando no hay esas cabezas, me comienzo a frustrar más. Chuta, comparto bastante lo que dice David, en el sentido de que yo no tengo idea cómo viene el futuro. Lo único que sé es que estamos en muchos niveles en una búsqueda activa. En el caso de nuestro país, el mismo hecho de que estamos en el proceso de avanzar en una nueva constitución, con un traspié, entre comillas, para algunos en este paso, es una muestra que esta búsqueda activa
de camino está ocurriendo a distintos niveles, y en eso, en cada uno de esos niveles es súper importante tener algunas guías, algunos liderazgos, sin que me guste la palabra liderazgo, algunas cabezas, como dice David, que uno pueda mirar y tratar de seguir. No da lo mismo a quien uno siga, no da lo mismo, y es importante distinguir la paja del grano y alinearse en función de los principios que son básicos para resolver estos temas que lo hemos comentado a lo largo de esta conversación: el estar posicionado en los territorios, el abrirse a conocer lo diferente, el co-construir soluciones, el permanecer en las cosas. Algunos de esos son principios y hay que saber reconocer quienes profesan esos principios y que son líderes o cabezas para poder ir aglutinando esta masa crítica para poder catalizar estas transformaciones. Pero al mismo tiempo, y esa es la experiencia que nosotros hemos tenido en el trabajo que hacemos en conservación en Chile, y que tiene su ejemplo más reciente y más bonito en el trabajo que hemos hecho con Turbatol, y con la reunión de mucha gente de bases, gente común y corriente, que ha entendido y que ha aplicado estas cosas a su propia vida y en su espacio de injerencia para conectarse y entender del valor de estos ecosistemas que están aquí en la foto, que son estas turberas, que son humedales muy, muy relevantes. Nos hemos autoconvocado desde las bases para construir un espacio común, o empezar, digamos, a construirlo, a reconocernos en nuestra diferencia, y desde la base, a una escala bien interesante. En el caso de Chile, David, estos ecosistemas están distribuidos en todo lo que es Patagonia, desde la región de los lagos hasta Tierra del Fuego, y estamos realmente iniciando y empujando y ayudando a crear este movimiento desde las bases, para poder empujar desde allí también estos procesos de transformación. Y volviendo a lo que dije en un momento, lo que es la base, cómo funcionan los sistemas vivos, estamos moviéndonos a más de un nivel, de una manera relacional, no solamente con algunas cabezas que podemos seguir o estamos tratando de crear, sino también conectando eso con lo que está ocurriendo en los territorios. Y la materialidad de aquello, o el ejemplo de cómo lo hemos hecho, en este caso específico, fue justamente partir de ese trabajo en Tierra del Fuego hace muchos años, ir convocando a estos otros actores y voluntades con cosas muy concretas, y llevar este mensaje en forma de un dispositivo artístico a Venecia. Eso es justamente que esto sí existe. Y no solamente eso, sino que en Venecia nosotros convocamos a un encuentro que le llamamos el Acuerdo de Venecia, que también lo pueden mirar y que está online, y donde justamente convocamos a gente que está vinculada a este trabajo de conservación de turberas, ya no solamente en Patagonia, sino que en otras partes del mundo, en Letonia, en Kenia, en Canadá, en otras partes del mundo, y nos juntamos para ponernos justamente de acuerdo que estos desafíos globales, que son todos compartidos, solamente van a funcionar en la medida que nosotros localmente activemos, mantengamos, promovamos estos procesos de restauración, de conservación socioecológica, y nos vayamos articulando en el territorio a estas transformaciones, pero levantando la mirada y empujando desde abajo estos liderazgos que son necesarios para poder amplificar y catalizar estos procesos a la escala más grande, porque como decíamos, tiempo no hay tanto tampoco. Y esos son dos ejemplos concretos en los cuales hemos transitado desde un nivel a otro, desde estas cabezas y desde los liderazgos en los territorios, y ahí ya tenéis una máquina, ya tenéis un engranaje que te permite moverte hacia un lado. Una sola no es suficiente, el otro abajo tampoco da para empujar esto tan grande. Y lo más importante es entender en la diversidad de su función la necesidad de articular, y ahí ya tener un andamiaje, ¿cuál es la palabra que estoy tratando de buscar? Un rodamiento ya para poder mover esto. Y Turbatol y el Acuerdo de Venecia son ejemplos muy concretos de eso, de mundos que son muy diferentes, pero que hemos logrado justamente ensamblar en una cosa muy básica, digamos, toda esta complejidad.
Claro, pero, o sea, en ese sentido me parece que es como que optimismo, o sea, estos temas Yo están soy siendo una maldita optimista, eso sí, soy una maldita optimista. Se Me me parece canso de que... repente, pero sí soy una maldita optimista. Y parte del optimismo viene de la gente con la que trabajo y con la que nos hemos alineado y nos libamos unos a otros la buena onda, porque pasa lo que le pasa a David, hay veces en que uno se cansa. Claro. Y además de que uno no puede caminar solo. Entonces, el optimismo llega cuando uno está caminando con más gente, cuando hay esos comunes que se van construyendo. Ahí llega el optimismo, la verdad. Ujú. No sé si tenemos preguntas sobre alguna. Vamos a ver si hay preguntas acá en el aula 2. Sí, en el chat al menos no hay, pero se pueden solicitarlo para desmutear si es que alguien quisiera preguntar algo. Claro. Ya se pueden desmutear solos. Ah, ya. Preguntas o comentarios. Carlos Salinas va a preguntar. Entre comentarios y preguntas, en realidad, porque David tomó el concepto de tiempo y Bárbara hablaba del tema de la permanencia. Y en ese sentido, de hecho, hay cosas que son como señales, digamos, porque la oficina de David se llama Al Borde. Bárbara en estas turberas trabaja justamente en zonas que están en estas periferias donde la gente no llega. Y en ese sentido, cuando uno hoy día, bombardeado de la información que hay y todo relacionado al tema del tiempo y de lo exitoso y de lo eficiente, pareciera ser que son temas un poco sui generis, cuando uno habla de permanecer o cuando uno habla de conservar. Y este optimismo, idealmente, sobre todo para alumnos en primer año de universidad, tiene que ir cargado justamente de la responsabilidad que hay y de hacerse cargo de los territorios y de estos bordes. Y lo dejo abierto ahí, entre comillas, para cualquiera de los dos. Me parece que ahí hay temas que son fuente, digamos, de inspiración para alumnos que están partiendo su carrera. Oye, qué bueno que perdón, David, voy a comentar una cosa que cuando estaba mirando tu sitio web, claro, se me había olvidado el tema de los bordes. Nosotros en el trabajo que hacemos de conservación es totalmente marginal y está en el borde de lo que la sociedad actual, histórica, de toda la historia de la humanidad. Es una cuestión súper de borde, súper marginal. Y eso... uno podría pensarlo en negativo, pero desde el punto de vista ecológico, biológico, los bordes son esenciales para la existencia. Todos los grandes fenómenos de especiación ocurren en los márgenes de las distribuciones de las especies. Los bordes determinan la existencia de las células, por ejemplo, que es la base de lo que nos constituye como organismo, a distinta escala, desde un pequeño organismo unicelular hasta nosotros que somos seres multicelulares. Entonces, la idea del borde, la idea de la marginalidad, más que vista como una cuestión, más que verla con desdén, yo desde mi perspectiva biológica y ecológica, es el motor de la vida, el motor del nacimiento de nuevas cosas, de la innovación, es el motor de la transformación. Es la llama que justamente mantiene la esencia de lo que existe en este planeta, que es la naturaleza y su biodiversidad. Y poniéndonos en el contexto de lo que tú dices, la gente que está empezando, que está ahí en esa aula, en primer año, también son marginales a un montón de un grupo de gente o un conocimiento disciplinar en arquitectura u otro, y eso también es una cosa que juega a su favor, tener la mente fresca y poder entrar, digamos, con preguntas distintas y con cosas a este cuerpo más colectivo. Es una cuestión que, al menos desde mi punto de vista, creo que vale la pena nunca perderlo. De hecho, en el mundo de la ciencia, la ignorancia, el no saber es el motor justamente que mantiene vivo lo que es el conocimiento. O sea, si tuviésemos todo resuelto,
no tendríamos ninguno de los problemas que tenemos nosotros acá, no tendríamos nada que hacer desde el mundo de la ciencia. Entonces, lo veo como una cosa súper positiva y ciertamente esencial, como digo, para la vida como la conocemos en este planeta, y ciertamente fundamental para que la generación de nuevas cosas. Sí, con Bárbara y nosotros y mucha gente más estamos trabajando desde las periferias, desde los bordes, es porque de una u otra manera yo creo hemos ido quebrando esos paradigmas con los que iniciamos en la vida de una otra forma. Hemos ido quebrando esas estructuras que el status quo nos da de dónde trabajar, de dónde producir. Hemos ido quebrando, yo creo que sin conocer mucho a Bárbara, sino conocerle en este momento y haber visto poco su información, yo creo que también hemos ido quebrando lo que nos enseñaron que es el éxito. Lo que nos enseñaron que debemos demorarnos en cada proyecto. Hemos ido quebrando esa estructura de eficiencia extrema en base al tiempo, porque estamos entendiendo que nos tenemos que mover de otra manera. Yo creo que de una u otra forma, para estar metido acá, debes haberte cuestionado todos esos parámetros que te enseñaron y comenzar a construir tus propios parámetros y tus formas de entender esa vida. Yo creo que es básico siempre estar en esa lucha de deconstrucción de lo que me enseñaron, lo que tengo que seguir, pero de verdad hacia dónde quiero ir yo, hacia dónde me va llevando la vida, y eso va a hacer que te vayas encontrando con gente de una u otra forma y con esa gente ir hablando el mismo lenguaje. Y para nosotros como que esto de estarnos moviendo siempre hacia los márgenes, hacia los bordes, nunca también lo hemos visto como algo negativo, lo hemos visto siempre como el espacio donde podemos hablar, el espacio donde podemos ser oídos, el espacio donde podemos producir, el espacio donde pueden pasar muchas cosas más, porque también hay que entender que hay una oportunidad en esos bordes. A nivel arquitectura son menos controlados, a nivel arquitectura son hasta menospreciados, y a nosotros nos permite operar de formas que normalmente no podríamos operar en otros territorios. Entonces también encontrar que hay otras oportunidades más allá siempre de ese status quo. Oye, perdón que me meta de nuevo, pero es que estaba viendo el chat ahí y alguien que se llama Marcela Paz habla de una acción comunitaria para detener un loteo, un desarrollo de arquitectura. Ahí justamente está el epicentro de lo que estamos hablando. Es la materialidad, el encuentro de estos dos mundos con un ejemplo además concreto, pertinencia territorial, con participación ciudadana, con un objetivo común, bla, bla, bla. No hay nada nuevo. A la vez, siempre resulta hermoso que la gente se vaya activando, y ahí lo que necesitamos, al menos desde mi humilde opinión, es que desde el punto de vista, desde el espacio de la arquitectura, la cortemos ya con estos loteos y hacer lo que sea, cualquier desarrollo arquitectónico en cualquier parte, a cualquier costo ecológico, social, que Chile tiene muchos ejemplos de eso, y necesitamos que el mundo de la arquitectura tenga nuevas cabezas que entiendan de los contextos y que entiendan de estos principios que hemos estado hablando, y a lo mejor en esa sala hay gente que puede ayudar a empujar esto, así que bien, súper. De todas maneras. No sé si tenemos alguna pregunta más. Hay una tercera en el chat. Sí. Pregunta para el arquitecto David. Claro, para David. ¿En alguna de las comunidades en las que has trabajado ha conocido el rechazo? Me explico, dejando de lado el conocimiento o desconocimiento de los locales al trabajar con ustedes en proyectos. ¿Estas mismas personas han dejado de lado participar con ustedes por algún momento, o siempre ha habido buena acogida en todas las comunidades? Un saludo desde la Facultad de Arquitectura en Pedernales, Manabí. De verdad que hemos tenido de todo, sí, y si hay rechazo y vemos que no hay interés, nosotros simplemente nos vamos, no luchamos, no vamos en contra de la corriente, encontramos nuestra corriente, encontramos cómo fluir hacia donde nos interesa. Si nosotros no estamos entendiendo en ese territorio donde estamos las razones y hay genera un rechazo, o nuestros intereses son muy distintos a los de esa comunidad y hay un rechazo, simplemente seguimos nuestro camino, no presionamos a nada, con eso no nos interesa luchar, no nos interesa gastar una energía donde no vemos que podemos funcionar bien.
Si encontramos que ese rechazo es por algo que no entendimos y nosotros sí podemos cambiar, pues vamos cambiando y modificando y nos vamos moviendo. O sea, el rechazo no, de nuevo, no entendemos nada de forma como binaria o bueno o malo, sino que tratamos de entender por qué encaja o no encaja. Y a veces, al igual que en un taller de diseño, yo no soy el profesor para todos los alumnos. Hay alumnos que se van a identificar mejor con otro profesor que conmigo, y ese alumno que pierde conmigo el semestre tal vez es un excelente alumno con otro docente. Entonces también es un poco ir entendiendo en dónde uno se está moviendo y de qué forma, porque no todos los espacios son para todos. Entonces rechazo sí ha habido, y con el tiempo lo que hemos ido aprendiendo es, más que a luchar contra el rechazo, es a entender en dónde nos metemos, a entender qué luchas vamos a pelear. Eso es lo que hemos aprendido nosotros con el tiempo. Y con qué gente vamos a pelear esas luchas. Pues yo creo que en honor al tiempo ya deberíamos ir cerrando. No sé si tenemos alguna pregunta más, Sole. Parece no. Solo agradecer. Ya. Un segundo. Pues, así que... Un aplauso le queremos dar. Pero está sin audio el aplauso. Es algo que nos imaginemos. Así. Muchas Oye, gracias, nada, Bárbara. muchísimas gracias. Qué gusto, Muchas gracias, Bárbara. David. En el Ojalá chat los tanto aprovecho de como dejar personas. invitados. Te voy a ir a visitar algún día, Quito. Vente, para mostrarte lo que estamos haciendo aquí en un par de reservas. Estamos trabajando para 2 organizaciones justo en proyectos de conservación y cómo vamos trabajando una lógica de bosque útil. O sea, no la conservación, que no se puede tocar nada, sino de qué forma vamos generando unas interacciones en el territorio con los nuevos proyectos en zonas de reserva. Sería un encanto tenerte por acá y conversar. Súper. Buenísimo. Gracias por la invitación. Abrazos a todos. Gracias por la invitación. Un Chao, gusto. que estén bien. Suerte, Muchas Marcela gracias. Paz, con la movida.